Para mí es un gusto poder ser parte de las Jornadas Latinoamericanas de Micología, un espacio justamente creado desde Ali Walmi con mucho cariño y cuyo objetivo es fortalecer esta área de micologías en nuestros diferentes países de donde nos encontremos, impulsar la investigación científica y promover justamente estos accesos a información a través de estas diferentes ponencias que hemos estado presentando a lo largo de todos estos días. Mi nombre es Nadia Rodríguez, formo parte también de Al Igual Mezquiz y hoy tengo el agrado de presentar a una experta que ha dedicado su trabajo a acercar a las personas al fascinante mundo justo de los hongos, combinando ciencia, divulgación y experiencias prácticas. Se trata de Mitzi Alondra Solares Romá, reconocida en el ámbito de divulgación científica como Espora. Mitzi es bióloga mexicana, egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y apasionada promotora del conocimiento y la cultura alrededor del reino fungi. Es fundadora de FUNCET, una iniciativa dedicada a ofrecer experiencias que acercan a las personas al mundo de los hongos, desde kits de cultivos, recorridos guiados por el bosque, capacitaciones especializadas, hasta productos derivados de hongos comestibles. Su labor combina ciencia, emprendimiento e innovación para hacer de la micología un conocimiento vivo y accesible. Mitzi también es creadora de contenido científico en su proyecto Espora, donde comparte información clara, creativa y rigurosa sobre los hongos, inspirando a miles de personas a explorar un universo tan cercano como desconocido. Hoy nos presenta la ponencia titulada Reino Fungi, Misterios, Curiosidades y Maravillas del Mundo Oculto entre nosotros. Por favor, recibamos a Mitzi. Bienvenida y muchas gracias por tu participación, Mitzi. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Nadia. Pues bienvenidas a todas, a todos los que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias también por la invitación a esta primera jornada latinoamericana de micología, muy importante. El grupo de chicas organizadoras también, pues se han puesto las pilas y la verdad les mandamos muchos felicitaciones y saludos desde acá. Voy a compartir mi pantalla y me dicen si pueden ver mi presentación, ¿vale? Sí se ve, Mitzi, sí se ve claramente. Ok. Esta es una pequeña charla acerca del reino fungi, en donde pues abordaremos algunos misterios, curiosidades, las maravillas de todo un mundo oculto entre nosotros. Y a mí me gusta comenzar muchas veces con esta parte, haciendo alusión a lo que pensamos cuando hablamos sobre hongos. Generalmente cuando a una persona se le viene esta palabra hongos, a la mente se le viene esta idea de estructuras como la que tenemos en esta imagen, típicas de un sombrerito, de un tallo, ¿no? O los famosos champiñones. Sin embargo, muchas veces esto es muy poquito acerca de todo el reino que conocemos. Nosotros podemos observar diferentes formas, diferentes colores. Por ejemplo, aquí en el video tenemos una estructura de un hongo globular cuya estructura rompe, ¿no? Este paradigma de la estructura tradicional típica de los hongos. Lo estamos viendo en su proceso de esporulación y que ahorita lo vamos a abordar un poquito más, pero lo que estamos viendo en sí es esta estructura pues de fructificación. Si nosotros pensamos en un árbol de manzanas, lo equivalente a los hongos, a las estructuras de reproducción serían las manzanas, pero el organismo verdadero, que sería el árbol, sería una red fibrosa, micelar, les digo, ahorita vamos para allá, que sería el organismo verdadero, el organismo que se va a dedicar a absorber los nutrientes, alimentarse. Y como les decía, tenemos un mundo, aquí también, por ejemplo, tenemos a los hongos bioluminiscentes, en un ratito también los vamos a abordar un poquito más, pero esto es para que se den idea un poquito de qué tan grande, qué tan importante es este reino. Ahora sí, vamos a abordar un poquito sobre las generalidades, ¿no? De estos organismos. Como les decía, si nosotros vemos
o pensamos en esta estructura de hongo, la típica con sombrero y pie, lo que nosotros estábamos viendo es un cuerpo fructífero, que sería la unidad reproductiva. Es esta estructura que se dedica a dispersar como las esporas para generar organismos nuevos. Pero en sí, el hongo verdadero es un conjunto de red fibrosa que se va a encargar de absorber los nutrientes, de alimentarse, y que si nosotros lo viéramos bajo microscopio, veríamos estas pequeñas células llamadas hifas, que sería la unidad estructural, ¿no? Este conjunto de hifas, que son pues las células del hongo, cada una de las células va a formar este micelio, que es el hongo verdadero, y en condiciones específicas de temperatura, humedad, iluminación, generarían este cuerpo fructífero que es la unidad reproductiva, ¿no? Recordar que si nosotros pensamos en un árbol de manzanas, el árbol sería este micelio y la manzana sería esta estructura de reproducción. Aquí es importante mencionar que estos organismos salen de están separados del reino de las plantas y de los animales. Muchas personas todavía llegan a confundirlos con plantas de repente, ¿no? Sin embargo, es importante mencionar que son organismos que no presentan clorofila, es decir, no van a hacer fotosíntesis. Estos organismos van a ser heterótrofos, necesitan sustancias orgánicas externas para poder alimentarse, y en conjunto forman el reino fungi, donde podemos encontrar los mohos, las levaduras y las setas. Están conformados por estas hifas que les mencionaba, que forman al micelio, al cual le podemos llamar cuerpo vegetativo, y la estructura de reproducción, que también se le puede llamar cuerpo fructífero, ¿no? Forman al reino fungi, y este término de reino fungi fue por primera vez utilizado en 1694 por Joseph Tournefort para describir a los macromicetos, ¿no? Los hongos que podemos ver a simple vista. En cuanto a algunas curiosidades que quería compartir el día de hoy, bueno, tenemos aquí a Armillaria ostoye, que es un hongo considerado el organismo más grande del mundo, ya que dentro de su estrategia reproductiva, este hongo va a infectar a árboles, degradando su madera para completar su ciclo de vida. Este se va esparciendo. De este suceso se dieron cuenta en los bosques de Oregón, en donde por mucho tiempo veían árboles infectados. Esto correspondía alrededor de un área de 9 kilómetros cuadrados, más o menos, que es equivalente a más de 1.600 canchas de fútbol. Y pues al analizar los micelios, las fructificaciones, se dieron cuenta que todos estos organismos infectados se infectaban por el mismo organismo que solo estaba siendo clonado, ¿no? Al hacer esto con técnicas de biología molecular, se dieron cuenta que era el mismo organismo. Entonces, por eso es considerado el organismo más grande del mundo. A partir de, bueno, además de técnicas de biología molecular, se hicieron mapeos espaciales, cálculos para establecer su biomasa, también para calcular su edad. Y entonces, este hongo no solamente es el organismo más grande en cuanto a extensión territorial, si así lo llamamos, sino también en su edad, porque se estimaron alrededor de 2.000 a 8.500 años de edad. Entonces, por eso es considerado el organismo más grande del mundo. Por otra parte, tenemos a los hongos bioluminiscentes. Estos hongos son capaces de producir luz propia. Esta luz suele ser verde, amarillenta, puede verse pues en la oscuridad del bosque, y esta reacción se produce por una molécula llamada luciferina. Esta luz, esta molécula se activa con una enzima que es la luciferasa, y con presencia del oxígeno ocurre esta reacción, ¿no? Que genera la luz. Y esto lo podemos ver también en algunos otros organismos, como las luciérnagas, por ejemplo, y no se sabe exactamente por qué se produce esta reacción. Sin embargo, hay algunas teorías en las que se menciona que puede servir para atraer insectos y esto les ayude a dispersar sus esporas. También como defensa para evitar que algunos animales los consuman.
Sin embargo, pues bueno, estas solo son teorías. Estos organismos pues se desarrollan en bosques húmedos. Aquí en México, en algunos estados como Veracruz, como Tabasco, los podemos encontrar. Especies como Mycena chloropus, Mycena lucentipes, las encontramos. Eh, y pues bueno, son organismos que generalmente también pues son pequeños, pero sí se encuentran en los bosques. Otro ejemplo de estos hongos impresionantes son los cordyceps, que se popularizaron por ahí por una serie al controlar los insectos. Este es un género de hongos que infectan principalmente insectos. Sus esporas van a entrar al cuerpo del insecto, van a desarrollar este micelio, se van a alimentar de él y lo interesante es que liberan compuestos químicos que van a alterar el sistema nervioso del organismo. No es tal cual un control mental, pero sí un control por señalización química en donde al organismo le provocan desorientación, cambios en su comportamiento y este cambio de comportamiento favorece a que el hongo se reproduzca, porque a partir de esto, pues va a liberar como sus esporas y se va pues a desarrollar. A veces muchas de las preguntas que hacen sobre estos organismos es que si pueden atacar a los humanos, por ejemplo, ¿no? Justamente por esta serie. Este organismo, Cordyceps, únicamente está especializado en insectos. Su ciclo de vida lo puede completar en ellos pues no sería como compatibles con nosotros, ¿no? De este lado también tenemos a los hongos que pueden sobrevivir en condiciones extremas, llamadas extremófilos. De hecho, recientemente hice un video hablando de estos organismos. Son seres vivos que se desarrollan en condiciones que podríamos decir que son raras, no convencionales, porque estas condiciones serían prácticamente mortales para la mayoría de algunas otras formas de vida. Hay algunos hongos que se alimentan de radiación. Estos hongos son actualmente estudiados porque se dice que se pueden utilizar en algunas misiones para explorar el espacio, Marte, por ejemplo, ya que pueden desarrollarse en el vacío y también se pueden alimentar de la radiación. Entonces, bueno, este es el ejemplo de estos hongos que pueden sobrevivir en condiciones extremas, pero también existen otros que pueden sobrevivir en el frío, por ejemplo, en el desierto tenemos hongos desarrollándose, ¿no? Como Aspergillus, Penicillium. Hay algunos otros que se pueden desarrollar, de hecho, sin agua, ¿no? Soportando la sequedad. Estos, pues bueno, son algunos ejemplos de la variedad de organismos de hongos que podemos encontrar. Ahora voy a hablar un poquito sobre la importancia que tienen los hongos, porque son importantes en diferentes áreas. Una de ellas es la farmacéutica, ya que existen algunos organismos que producen metabolitos secundarios. Estos metabolitos son sustancias químicas que para nosotros los humanos pueden ser benéficas, como los antibióticos. Aquí tenemos un ejemplo que es penicillium. Es un metabolito secundario. Bueno, la penicilina más bien es un metabolito secundario producido por Penicillium, que lo hemos utilizado por años como antibiótico. También tenemos algunos otros metabolitos que son utilizados para personas que van a recibir un trasplante de algún órgano para que este órgano no sea rechazado, como aquí tenemos este ejemplo de Tolipocladium inflatum. Por otro lado, en el área médica también son importantes porque hay hongos que causan enfermedades importantes, infecciones principalmente. En este caso tenemos a Candida albicans, causante de la famosa candidiasis. Cabe mencionar que este hongo nosotros normalmente lo tenemos en nuestro cuerpo, se desarrolla normalmente dentro de nuestra microbiota. Sin embargo, cuando nuestras defensas bajan, por ejemplo, cuando hay un tema infeccioso, este prolifera y causa un tema, sí, pues un cuadro infeccioso principalmente dérmico, ¿no? Otro ejemplo es el famoso pie de atleta.
¿no? También es causado por un hongo y este puede causar malestar en los pies. También es como una infección dérmica en las uñas o existen también los hongos causantes de la caspa, por ejemplo. Entonces, pues en este rubro también son importantes los hongos. Por otra parte, tenemos el tema industrial, principalmente pues sí como alimenticio, ya que existen las levaduras que son utilizadas para la elaboración de panes y vino. Aquí lo que se utiliza principalmente es la levadura Saccharomyces cerevisiae, que es utilizada en la transformación eh, o bueno, en la fermentación más bien para la elaboración de alcoholes y sin embargo también se utiliza para suavizar los panes y algunos otros también hongos que no presento aquí, pero también son importantes en el tema alimenticio, pues justamente son estos los más cultivados a nivel mundial, en donde encontramos Agaricus bisporus, champiñón, Pleurotus ostreatus, que es el hongo Z, y algunos otros que son utilizados por sus propiedades funcionales, ¿no? Como melena de león, como el hongo reishi, shiitake, que han sido utilizados como tratamientos o alternativos, más bien tratamientos alternativos para tratar algunos temas de sistema nervioso, sistema cardiovascular, entre otros. Solo que aquí no los presento mucho porque también es todo un mundo. Tenemos la importancia veterinaria y agrícola, pues ya que tenemos hongos que causan también enfermedades, pero ahora para cultivos principalmente o animales que son de importancia económica, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el tizón de la papa. Bueno, tenemos organismos que infectan las plantaciones de estos organismos, se infectan, infectando principalmente las plantas. Estas plantas ya no hacen fotosíntesis y pues como resultado, pues se deja de generar pues este producto que muchas veces tiene esta importancia económica, ¿no? Pero una de las cosas más importantes de los hongos y de la cual también me gusta hablar mucho es la importancia ecológica, ¿no? Ya que los hongos tienen un papel muy importante en los ecosistemas como recicladores de materia orgánica. En el ecosistema nosotros encontramos diferentes funciones de los hongos. Uno, por ejemplo, son las micorrizas, en donde pues se da una interacción entre el micelio y las raíces de las plantas. Aquí se da una interacción con una transmisión de señales químicas que mantienen la comunicación de los bosques, ¿no? Hay una serie por ahí en Netflix que habla justamente de la red Wi-Fi del bosque y hace referencia a esta función que tienen los hongos, donde, por ejemplo, si a mi bosque, bueno, tengo el bosque, va a llegar una plaga, los árboles le avisan al hongo, pues que están teniendo este problema de una plaga y el hongo a través de las micorrizas les avisa a los otros árboles que tienen que generar pues todo un sistema de protección contra esa plaga, ¿no? En estas micorrizas también se da un intercambio de nutrientes, un intercambio de agua muy importante y que hace que funcione pues bastante bien el ecosistema, que funcionen bien las plantas y pues también se puedan desarrollar bien los hongos. Esa es una de las funciones que tienen las micorrizas, bueno, los hongos en el ecosistema, pero también tenemos a las setas saprobias. Aquí justamente se hace esta transformación de la materia orgánica que existe en los bosques para reintegrarla y que otros organismos puedan reutilizarla, ¿no? Esta es la función que tienen los hongos saprobios, donde pues también, por ejemplo, si tengo algún animal en descomposición o alguna planta también, este hongo se va a alimentar de eso, de todos los nutrientes que pueda sacar y lo que no podía ser reintegrado al ecosistema, lo hace el hongo, ¿no? Entonces, pues tenemos las micorrizas, los hongos saprobios y también los hongos parásitos que pueden llegar a causar problemas en los ecosistemas, pero también pueden ser utilizados, ya que, por ejemplo, si yo tengo una plaga de algún escarabajo que me está dañando un cierto cultivo, yo puedo hacer uso de este hongo parásito para controlar esta plaga que yo tengo. Entonces, a eso se le llama control biológico y pues también es un uso que nosotros le hemos dado, hemos sacado ventaja de este. Sin embargo,
pues pasa el control biológico de manera natural en los ecosistemas. Sí, Ok. tenemos unos minutitos para ir terminando y poder pasar a la fase de preguntas, por favor. Sí, claro. Ya con esto último voy terminando. Quería tocar un tema importante que es el papel de las divulgadoras científicas, ya que quiero hacer reconocimiento de ellas en la sociedad porque uno de los pensamientos que yo tengo es que el conocimiento que no se comunica es un conocimiento que no transforma. La ciencia no solo necesita datos, sino también voces, y en el caso de las divulgadoras científicas, pues estas no solo están para investigar y comunicar, sino también enseñar y hacer que esta información sea accesible. Estas, bueno, estas mujeres pueden inspirar a nuevas generaciones y bueno, es que durante siglos a las mujeres se nos enseñó a no explicar, a solo escuchar, pero ahora pues elegimos observar, investigar y contar. Y entonces, bueno, también quería reconocerlo en este momento, ya que pues muchas, o bueno, sí, ustedes en estas jornadas de micología, pues también tienen un papel importante en la organización. Y pues quería hacer también una felicitación final con esta parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mitzi. Sí, creo que nos quedamos todos con tu último mensaje y de la presencia de las mujeres y justamente por esto este espacio tan bonito que hemos creado para todos ustedes. Vamos a pasar a la fase de preguntas. No sé si Ale me puedes o Nati me pueden ayudar proyectando las preguntas, por favor. Mitzi, listo, gracias. Ya. Em, Dejo de la- compartir, ¿verdad? sí, ya estás fuera. La Ok. primera pregunta dice, muchas gracias por la plática. ¿Se conocen los mecanismos por los cuales los hongos extramófilos son de esa manera? ¿Tienen alguna aplicación potencial? Sí, cada uno se estudia por separado de manera aislada, ya que las condiciones de cada uno son diferentes, pero sí pueden tener un uso potencial para la transformación de residuos, para el tema de biorremediación, lo que les platicaba un poco de investigación para que se puedan llevar a algunas expediciones, ¿no? Al espacio, pero todo esto se hace, bueno, extremófilo es el término general, dependiendo si es termófilo, que puede con la temperatura, o si es radiotrófico, se estudia de manera aislada. Gracias. Ujú. La siguiente pregunta dice, en el caso de infecciones fúngicas en plantas, ¿cuáles consideras que son las soluciones más efectivas para su manejo tanto a nivel de planta como del suelo? Además, ¿qué implicaciones tiene la presencia de estos hongos en la dinámica microbiana y la fertilidad del suelo agrícola? En cuanto a las soluciones más efectivas, no podría generalizar porque se tendría que estudiar el ciclo de vida de la planta y su interacción con el hongo. Entonces, dependiendo del hongo que esté infectando o la planta, es como el mecanismo que se podría proporcionar. Pero en cuanto a la fertilidad del suelo agrícola, a la dinámica microbiana, aquí sí es un tema bastante importante, ya que muchos hongos también se utilizan justamente para mejorar esta dinámica microbiana, para mejorar la fertilidad del suelo agrícola, y hay muchos estudios sobre eso en donde hay pues buenos resultados. Muchas gracias. Y esta última pregunta, que es de Bárbara, dice, relacionada con la pregunta anterior y el control de hongos en cultivos agrícolas, ¿se ha evaluado el daño ocasional a las micorrizas por los productos químicos comerciales del control de hongos? Donde hay más estudios no es tanto al daño en las micorrizas, se han hecho muchos estudios justamente eh,
de cómo los hongos transforman muchas veces todos estos productos químicos que se han utilizado principalmente para control de plagas, no de hongos, sino de algunos otros, por ejemplo, insectos, algunos otros parásitos que llegan a atacar cultivos comerciales y se ha estudiado cómo degradan estos componentes. Un ejemplo de ello es hay un plaguicida que se utiliza mucho aquí en México para atacar la plaga del café y se ha estudiado Pleurotus ostreatus de cómo ha degradado este componente que es tóxico para nosotros, pero se utiliza para biorremediación. En el caso de las micorrizas, tendría que checar un poquito más qué información hay, porque si no, no estaría segura. Muchas gracias, Mitzi. Te agradecemos mucho por las respuestas. Te mandan muchos mensajes. Arriba los micólogos, arriba los politécnicos de México. Así que te agradecemos muchísimo por tu participación el día de hoy. Y bueno, Gracias.